Bienvenidos al aire con IAVE Colombia, el espacio donde exploramos las tendencias, innovaciones y desafíos de la industria digital. Conecta, aprende y crece de manera colaborativa con nosotros. Listo, ahora sí. Hola, hola, hola a nuestra audiencia, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al aire con IAB. Hoy con un tema que es una de las tendencias más emocionantes de esta industria, la publicidad digital, que es el Connected TV, y con un invitado de lujo que es Santiago Escobar. Ya se los voy a presentar. Santiago, vicepresidente digital de RCN Televisión. Pero pues hablemos un poco de televisión conectada. La televisión conectada es la forma en que las marcas se relacionan con sus audiencias, combinando el impacto de la televisión tradicional con la segmentación y la medición avanzada del mundo digital. Entonces, para entender de este tema, ahora sí, don Santiago, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Hola, hola, muchas gracias. Saludos a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos acompaña un experto en la materia y un experto en tema de publicidad que lleva muchos años en este camino digital, que es Santiago Escobar, como les dije, vicepresidente de RCN. Y entonces, Santiago, empecemos por lo elemental. ¿Quién es Santiago Escobar? ¿Y cómo llegas tú al mundo digital y cómo llegas tú al mundo de los medios? Bueno, no, pues yo soy Santiago Escobar, yo soy de profesión publicista. Estudié y trabajé por fuera durante unos casi 10 años en el mundo de la publicidad, empezando como creativo, director de arte, director creativo, copywriter, diseñador, eh, en cuentas muy creativas en la industria en Estados Unidos, en Europa, y en Colombia. Y trabajé como en el mundo de la publicidad durante varios años, hasta que llegó un punto en donde comencé a emprender. Y entonces emprendí en el tema de publicidad, sobre todo con un proyecto bien interesante que se llamaba The Conquistadors Collective, que éramos un grupo de publicistas nómadas en el 2009, antes de la pandemia, y que todo el mundo se volviera nómada. Y nos fuimos 5 publicistas que habíamos estado trabajando en Crispin Porter, que eran las agencias creativas importantes del momento, por todo el mundo, y trabajamos en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, en Japón, y llegábamos y le decíamos a las agencias o a los clientes: deme su brief chicharrón, si se lo resuelvo y le funciona, me paga, si no, pues chao. Y así estuvimos un año, un proyecto muy chévere, que lo que me enseñó fue que había como un cambio en el ambiente sobre la forma en que se trabajaba, en cómo funcionaba todo el tema de las plataformas digitales, en la forma de hacer un tema de coworking. Entonces, vimos en el 2009 un cambio cultural importante en el mundo, y después regreso a Colombia, donde emprendo creando contenido para canales en YouTube que monté yo y de terceros. Pero eso me dio un giro importante y me llevó a trabajar en Perú, en Belcorp, para hacer toda la transformación digital del negocio de ventas, empezando por la educación de las personas que vendían, más de 1 millón de personas vendiendo en toda Latinoamérica, a crear toda la plataforma de transformación digital de ventas de ese negocio. Y después es que regreso a Colombia y entro al mundo de los medios. Y ahí trabajo en Semana, y después estoy un rato en una compañía que se llama Cheviplan haciendo todo el tema de transformación digital. Y ya llevo casi 6 años en RCN Televisión, liderando el área digital. Bueno, Santiago, está más que claro que tienes una amplia experiencia y que seguramente esta conversación de hoy va a ser muy interesante. Entonces empecemos contándole a la gente qué es esto del CTV, del Connected TV, y en qué se diferencia esta televisión de la televisión tradicional y del OTT. No, yo creo que lo primero que hay que poner en contexto es que, como a todos los medios, eh, la revolución digital les va llegando poco a poco. Y finalmente, Connected Television es la capacidad de entregar contenidos de televisión en fast channels, en canales tradicionales, en VOD, a través de dispositivos conectados a Internet. Entonces, Connected Television es un dispositivo capaz de entregar contenidos de televisión utilizando Internet. Y esos dispositivos son televisores inteligentes,
consolas que permiten descargar apps que no sean solamente los juegos, o dispositivos como el Roku o como el Chromecast o como Fire TV, que son dispositivos que se conectan a televisiones que no son televisores conectados a Internet o televisores inteligentes, como los llaman, eh, para poder transmitir contenido en video desde Internet, no sin un cable, una antena o un satélite, sino por Internet. Eso es un hardware. Y sobre eso se han desarrollado aplicaciones que son las que permiten entregar el contenido donde se ven las OTTs. Una OTT es over the top, es una entrega directa, es un direct to consumer del generador del contenido para entregárselo a las audiencias de manera directa a través de su app. Pero ya tenemos pues las OTTs que conocen todos, es Netflix, Prime, Disney Plus, Max, Canal RCN, en donde los generadores del contenido tienen su aplicación, su OTT, para entregar el contenido, sea en vivo o sea por demanda. Pero también las compañías que eran los cableros o que eran las plataformas que entregaban los diferentes canales como DirecTV, como Claro, como Movistar, todas tienen sus OTTs. Entonces, su servicio, que antes era a través de cable o a través de satélite, ahora lo llevan a través de su plataforma, a través de Internet en su OTT. Entonces, DirecTV Go, Claro Video, Movistar Play, todo esto son OTTs. Y además hay otras plataformas que lo que hacen es entregar eh, una variedad de canales FAST. FAST, un canal FAST es Free Ad Supported Television, que es televisión gratis soportada por publicidad. Y hay compañías como Pluto o como Peacock que lo que tienen son una serie de canales que se van entregando por ahí, o como Canela Media. Entonces, hay todo un ecosistema, pero finalmente la televisión conectada es la capacidad de ver televisión a través de Internet. Y para eso hay todo un ecosistema de dispositivos de hardware y de software que le permite a los usuarios directamente tener una relación con los creadores de contenido o los intermediarios que distribuyen muchos canales de muchas marcas. Entonces ahí entran diferentes estrategias. Hay compañías que deciden solo producir el contenido y crean fast channels o licencian el contenido. Y hay compañías como nosotros en RCN Televisión donde hacemos las dos. Creamos el contenido y también lo distribuimos a través de nuestras plataformas para tener una relación directa con el consumidor, que yo creo que eso es una de las grandes diferencias que comienza a ver en esto, y es que los que tenían una relación, un direct to consumer, una relación desde el punto de vista de negocio así, eran más los canales de cable. La televisión abierta era una televisión que uno mandaba en la señal abierta y el que la cogía la tenía, pero era una relación casi que de una vía. Y yo creo que en lo que hay una relación D2C es una relación de dos vías en donde comienza uno a evolucionar muchísimo más y conocerse más con la audiencia. Yo hablo mucho, por ejemplo, internamente de toda esta evolución nos va a llevar a dejar de hablar tanto de audiencias a comenzar a hablar de nuestros clientes. Y eso es un cambio y un paradigma bien diferente a cómo es la propuesta de valor y cómo se relaciona uno con el que está consumiendo lo que uno hace. Bueno, súper clara tu respuesta. Yo creo que nos queda muy claro a todos, pues primero, no solamente lo que es la televisión conectada, sino esos elementos de ese ecosistema, como bien tú lo llamas. Hablemos de qué impacto ha tenido la televisión conectada en temas de publicidad. Cuéntanos qué oportunidades brinda el Connected TV a los anunciantes o a los clientes, como dices tú para llegar a esas audiencias específicas. Perfecto. Lo primero es, la televisión está entonces, si a los medios escritos hace 15 años, más o menos, la revolución digital les hizo cambiar todo su modelo. Y hoy en día estamos viendo el modelo de suscripciones para lo que eran diarios impresos, a ser diarios digitales. Eh, Hoy en día nos está pasando eso en la televisión. La televisión tradicional, lineal, distribuida por aire o por cable, está teniendo, lo está retando muchísimo el Internet. Entonces,
Eso cambia la forma de lograr llegar a todas las audiencias. Hoy en día la televisión abierta sigue siendo los medios más masivos y más potentes en lograr un alcance en un segundo masivo. Eso va a cambiar un poco con la llegada del consumo a través de Internet. Entonces, casi que las audiencias, de alguna forma, lo que estamos viendo en países como Estados Unidos, en Asia principalmente, comienza a haber como un split de un 50-50, en donde el 50% de la población sigue consumiendo televisión, unos por los medios tradicionales y otros por Internet. Pero consumen televisión. El consumo de la televisión no cambia, es más la forma en que la obtienen. Entonces, el reto es cómo tener una presencia igual de fuerte, igual de estable, igual de fácil de consumir, por donde sea que la gente nos quiera consumir. Si la gente quiere prender su televisión con una antena en la finca o si quiere hacerlo a través de una conexión a Internet que tengan la oferta de la televisión que quieren ver. Entonces, eso en Colombia está comenzando a nacer. Connected Television o OTTs o el consumo, aunque es muy grande ya, digamos, desde el punto de vista, si uno lo mira de lo que son las OTTs como Netflix que llevan mucho tiempo en el mercado, si uno lo compara en alcance y lo compara en consumo, pues la televisión tradicional local sigue siendo muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. Pero a medida en que hay más penetración de Internet, en que hay un cambio de hábitos de consumo, en que entran nuevas generaciones, eso va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? De alguna forma es, los anunciantes que usan televisión son anunciantes que están buscando alcance. Son principalmente anunciantes de consumo, digamos, de consumo masivo de productos y necesidades que necesitamos todos y donde lo que necesitan es un alcance y una frecuencia importantísima para que en los puntos de compra físicos las marcas hagan su trabajo y las escojan. Piensen como cuando uno va a un supermercado, uno tiene allá atrás la marca, la de toda la vida, la que vio en los comerciales, con la que tuvo algo que ver, y va en esas góndolas y va y escoge el detergente de la marca que le genera más confianza, más relación, todo esto. Eso es lo que hace la televisión. La televisión conectada debe continuar haciendo eso, porque las marcas necesitan eso. Entonces, en un país como el nuestro, el 100% de la población no va a pasar a comprar por un e-commerce, sino que van a tener un consumo mixto en unos años. Entonces, las marcas tienen que lograr posicionarse y para eso funcionan muy bien plataformas como la televisión abierta y el Connected Television. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y es que el Connected Television va a tener que continuar con ese legado en lograr posicionar marcas, tener a través de alcances masivos. Y habrá marcas que dicen, a mí no me segmente tanto, a mí deme ese alcance, alcance y la frecuencia que necesito. Pero se abre la oportunidad para las marcas que sí funcionan con segmentación, que sí funcionan con, hombre, a mí un alcance masivo eh, a todo el país, a todos los demográficos, no me funciona porque yo tengo muy claro que es que mis clientes tienen estas características, están en estos lugares del país, tienen esta capacidad de compra, tienen estos intereses, pero tengo que construir marca, pero tengo que lograr un alcance dentro de ese universo que es mi audiencia. Ahí es donde las capacidades de digital le funcionan a Connected Television o a las OTTs, porque entonces puedo tener los mejores contenidos de mayor calidad que tienen una capacidad casi que psicológica de contar la historia de las marcas porque están metidas dentro de los contenidos que a la gente le interesan y nuestros cerebros ya están como cuadrados para recibir esos mensajes y desarrollar relaciones con las marcas en esos medios. Pero entonces, pues ya las marcas que conocen una audiencia o que saben sus limitaciones o que saben a quién le quieren hablar, pues no tienen que anunciarle a todo el mundo y tener un desperdicio grande o, peor aún, quedar por fuera del juego porque tener ese alcance masivo les cuesta demasiada plata. Dicen, es que eso no es para mí,
porque no tengo la capacidad de estar ahí. Entonces, Connected Television de alguna forma va a suplir esos dos, a mi modo de ver, resuelve esas dos necesidades. Uno, para las marcas absolutamente masivas y que lo que quieren es alcance y frecuencia, no perderse de ese 50%, ese no es científico, pero digamos que es el 50% de la población que decide ver televisión por televisores conectados. Poderles llegar y de esa forma tener un mix de televisión y Connected TV con alcances incrementales y complementarios y lograr seguir con su objetivo de cubrir el 100% de la población. Y para los otros es la oportunidad de volverse anunciantes de televisión de acuerdo a las segmentaciones que ellos tienen, que ya la televisión conectada les va a permitir entregar. Entonces, de esa forma se complementan. Entonces, creo que comienzan a haber una nueva serie de anunciantes y una nueva serie de marcas y posibilidades, entendiendo que sí sigue siendo un canal para construir marcas, para construir conciencia, para lograr alcance masivo, para lograr la frecuencia necesaria, para lograr capturar la atención de las audiencias y que finalmente tomen la decisión de comprar X o Y marca o X o Y producto o que descubran nuevas cosas. Dentro de las métricas donde hay más estudios que es en Estados Unidos, se habla que Connected Television, pero realmente es la televisión, tiene la capacidad de incrementar el awareness de una marca, tiene la capacidad de presentar nuevos productos que la gente no conocía y que no estaba buscando, pero que sí le interesan. Y tiene la capacidad de generar una confianza que hace que en el momento de compra la decisión sea mucho más fácil de tomar y se sientan un poquito más seguros al momento de invertir su dinero. Pero esto es una capacidad que tiene la televisión. Ahora lo que pasa es que abre el espectro para diferentes anunciantes y diferentes estrategias y no perder eso que es tan necesario para las marcas de consumo masivo, que es ese alcance casi que absoluto de una población. Y ven, te pregunto ahí, y en cuanto a formatos, ¿hay algún tipo de formatos que funcionen mejor en CTV? ¿Se conservan los mismos formatos de televisión tradicional o también varían? ¿Qué es lo que pasa con el tema de los formatos? Comienzan a añadirse nuevos formatos y comienzan a mezclarse elementos no solamente de la televisión, sino del video digital. Entonces, a nivel de formatos, eh, todos los formatos que hay para televisión conectada podrían estar en televisión y ya están. Si ustedes se fijan, en televisión tradicional están los bloques de comerciales, con bloques de comerciales de 30, 20, 15, 5, 60 segundos. En los en vivo hay implementaciones que son los que se llaman como los squeeze back o los banners, que son formatos menos intrusivos, porque lo que está pasando está en vivo. Entonces, un partido de fútbol, fíjense que en un partido de fútbol nunca le van a meter a uno un corte de comerciales porque entonces se pierde uno el gol. Pero sí le sale, oiga, tiro de esquina y el que todos los colombianos nos acordamos que creo que era tiro de esquina Pintuco o Conavi, no me acuerdo, pero todos lo tenemos por allá Creo que los metido, dos, sí, 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 creo ¿no? que los dos en su Todos los momento. que vimos televisión tenemos eso. Hoy en día es Betplay y hoy en día son otras marcas que están cogiendo esos espacios. Entonces, todos esos formatos se llevan a la televisión digital, conectada. Pero la diferencia es que hoy en día, si se fijan, eh, muchos de los anunciantes comienzan a meter QR codes en televisión normal. Ujú. Pero el reto es que, como yo soy tan masivo en televisión normal, si yo le meto un QR code, pues estoy llegando a toda la población y tal vez ese QR code no hace que la audiencia, toda la audiencia, interactúe con ese QR code. Por X o Y razón. Pero yo siempre miro, no sé si han visto ese modelo del 90-9-1, y es que el 90% de un grupo objetivo es consumidor pasivo. El 9% es un consumidor que da algo de interacción y el 1% es un consumidor que no solamente consume, sino que genera contenido y genera interacción y genera valor y genera, digamos, una dinámica. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado con eso es que pues yo puedo poner un QR code y voy a tener muchas llegadas desde ese QR code,
pero si lo comparo contra toda la gente que vio la publicidad, pues no es tanto en comparación. Entonces, ahí hay veces se confunden un poco con la dimensión de eso. Pero en Connected TV comienzan a pasar dos cosas. Están todos esos formatos, pero además Connected Television no solamente se mueve por los televisores, los Smart TVs o los dispositivos, sino que los mismos contenidos comienzan a tener un complemento de video digital en smartphones, en tablets y en desktops. Entonces, ahí uno puede meter otros formatos que le permiten jugar con otro tipo de dispositivos donde se está consumiendo. Pero a la larga, yo creo, y viéndolo como televisión y de la industria de televisión, son los mismos formatos. Lo que pasa es que las métricas se deben medir un poquito diferente, porque cuando tú estás haciendo una campaña segmentada, si haces segmentación, estás buscando un tema de optimización de tus recursos, pero también vas a ir a buscar un tema de performance. Si haces un tema de alcance y frecuencia, lo que quieres es impactos, que te vean. Entonces son formatos, digamos, a mí no me gusta hablar de formatos interactivos en Connected Television, porque no es una novedad, simplemente que dependiendo de la estrategia que tenga cada marca, pueden utilizar o formatos que sean más de comunicación masiva o formatos donde quieran tener como un tracking de la interacción que generan esos formatos. Bueno, y tocaste un punto súper importante, las métricas. Eh, Uno supondría que hay diferencias en tema de métricas, pues porque finalmente en digital vas a tener muchos resultados en tiempo real. Entonces, hay diferencias en métricas, cómo mides esos resultados y cuáles deberían ser esos KPIs para monitorear. Pues supongo yo que depende mucho del objetivo también, tal y como lo estabas planteando. Pero ¿cuáles serían tus perspectivas en cuanto a métricas se refiere? Entonces, lo primero que invitaría a todo el mundo a mirar es, hoy tendemos a llevar las métricas de unas plataformas para que sean las métricas universales de todo lo que hacemos. Y creo que una estrategia de medios, un plan de medios que junta todo, lo que hay que buscar es alcances incrementales, utilizando todos los medios posibles y roles diferenciales dependiendo en qué momento de esos funnels de conversión estamos llevando nuestra comunicación. Entonces, como dicen, no juzgue un pez por su capacidad de treparse a un árbol. Entonces, cuando uno comienza a mirar, no compare su publicidad en TikTok super, hiper, mega segmentada a un tema de un retorno de ad spend sobre la venta de un producto que puede llegar a un e-commerce y llévelo a un tema de impactos, a el valor de ese impacto contra el valor de impacto que tuvo en televisión abierta, televisión conectada, radio o prensa, porque tienen roles diferentes y se deben medir diferente. Es muy importante que todos en la industria comencemos a entender, bueno, en ese, como miramos los journeys de consumidor, cuáles son los medios que acompañan ese journey, pero además en ese journey también el estado mental en necesidad de compra de la gente. O sea, casi que es como tres ejes, porque yo puedo estar por la mañana recién despertado, oigo radio o me meto a mi red social favorita, pero no estoy pensando en comprar. O puede que, oiga, anoche me acordé que se me acabó la crema de dientes. Me metí a ver televisión, salió un anuncio de una crema de dientes e inmediatamente me metí a Rappi para comprar. ¿Quién tuvo el impacto sobre la compra? La necesidad, el momento en el que yo estaba de compra, el medio, el contenido, la plataforma. Entonces, es bien difícil coger todos esos casos. Entonces, en ese sentido, las métricas, hay que comenzar a unificar métricas y definir es para qué la quiero. Em, yo veo en Connected Television unas métricas importantes de alcance y frecuencia. Y ese alcance y frecuencia se puede mirar en temas de views,
que ha sido como una métrica que un YouTube ha posicionado en el mundo entero. Hoy, por ejemplo, las compañías que miden OTTs en Colombia miden a YouTube como una OTT, pero en Colombia no es una OTT, en Colombia es una plataforma de video digital. En Estados Unidos existe YouTube TV, pero aquí no. Ok. Pero igual ya se posicionaron como OTT, que es interesante, como Connected Television, pero es una plataforma de video digital. Pero hoy en día compramos esas plataformas por los views, por los impactos que están generando en cantidad de audiencia. Y lo otro es en la frecuencia que se pueda controlar. Hay compañías que necesitan unas frecuencias de 3 impactos a la semana, como hay otras que dicen yo necesito 5 impactos a la hora por programa. Todo depende de las estrategias. Entonces yo sí creo que las métricas de Connected Television son viewability, que es el porcentaje del BTR, del view through rate que tienen los comerciales dentro de y los contenidos dentro de esa plataforma, el alcance, la cantidad de views que tiene, la audiencia, la cantidad de usuarios que están viendo eso y la frecuencia, que finalmente son métricas muy de televisión, porque cumplen ese rol. Y adicional, que yo lo veo como unas métricas secundarias, es digamos, métricas interactivas. Oiga, ¿cuántas visitas me generó directamente ese QR code que yo puse en la publicidad? ¿O cuántos clics me generó esa misma publicidad cuando salieron en el click out, cuando se está entregando por teléfonos? Para mí esas son métricas más de digital que si se vuelven la forma de medir Connected Television, perdemos la oportunidad de entender el rol de la televisión conectada dentro de un mix de medios en un mundo digital. Asumamos que vamos a llegar a un mundo 100% digital. Uno no puede medir el rol de la televisión, así sea por internet, así sea capaz de segmentar a que tenga un impacto de last click para la venta de un producto. Porque entonces no estamos construyendo marcas, no estamos teniendo en cuenta el journey del usuario, no estamos teniendo en cuenta el estado mental o el momento de compra, de intención de compra que tiene ese usuario en X o Y momento. O sea, el ejemplo de la crema de dientes para mí es importante porque yo me acuesto, me acabé la crema de dientes, me levanto, tengo que ir al trabajo, me tengo que lavar los dientes. ¿Qué hago? Oiga, acabo de oír, me acordó de eso porque estaba oyendo radio, un comercial de Colgate y me meto directamente a Rappi a comprar eso. Hoy en día no hay forma de seguir eso. ¿Quién está siguiendo nuestra vida offline y nuestras decisiones con un seguimiento y un tracking digital? Claro, uno puede decir, no, pues yo hago el cruce de que tenía una salida en radio a tales horas, entonces tuve una anomalía de tráfico en mi página web, entonces por lo tanto se lo atribuyo a radio. De esos ejercicios han habido 18.000, pero no cierran la vuelta. Entonces, lo que es muy fácil hoy en día es decir, pues yo salí en Facebook, eh, digamos, segmentaba una audiencia y tuve tantos clics y eso tuvieron tanta compra, entonces mi retorno de la inversión y mi retorno en el ad spend es de tanto. Pero esa es una partecita. Y yo lo que creo es que como anunciantes, como planeadores de medios y como generadores de contenidos, tenemos que entender que los seres humanos hoy en día tenemos una vida mixta. Vivimos en digital y actuamos en digital, pero también tenemos necesidades del mundo real offline y funcionamos entre los dos. Y creo que la televisión seguirá y cumple su rol de construir marcas, construir confianza, construir awareness y conciencia alrededor de productos nuevos. Y ese es el rol, pero es que, como dice, el que no anuncia no vende. Entonces, eso se vuelve, yo creo que esas cosas finalmente es volver un poco a los principios básicos, pero aprovechar todo lo que le da a uno la tecnología digital para entender mejor su audiencia y entender mejor cómo invertir y entender un poco cómo eh, ser más estratégico en cómo ser relevante en la vida de sus consumidores, para que muevan ¿qué? La caja registradora. A final de cuentas, en RCN, lo que nos importa es que lo que hagamos nosotros mueva la caja registradora de nuestros clientes.
Y yo creo que ahí están las métricas importantes. Me encanta cómo lo planteas con este tema de los roles, porque finalmente esto es un 360 y un complemento de medios. Entonces, pues creo que se caería en un error si pensamos en encontrar diferencias en uno u otro o en redes sociales versus televisión, justo por lo que dices, porque es que Sí, estamos, sí. estamos permanentemente en todos los mundos, por decirlo así. Entonces, clarísima No. tu respuesta, muchísimas gracias. Y todos Eh, tienen unas fortalezas increíbles. Yo creo que es, eh, yo diría que el pecado de nuestra época hoy en día, de los que ordenamos y compramos medios y hacemos estrategias, es que hemos sido facilistas en no entender todo el ecosistema. Yo creo que hay pocas personas que son expertos en todo el ecosistema. Y yo creo que las marcas tienen que apoyarse en equipos que entiendan el ecosistema completo para lograr crecer. Ese es finalmente el objetivo de todos. Eh, yo que fui gerente de mercadeo y ordené e hice campañas cuando trabajé en Chevy Plan y venía muy de digital, dije, ¿sabe qué? Me rinde mi pequeño presupuesto, porque además los presupuestos siempre son pequeños, nunca nadie tiene de más. Me rinde mucho más en digital. Me voy a ir simplemente a un performance para buscar leads y vender planes de ahorro para comprar carros. Y en 2 meses y medio me di cuenta que había sido el peor error que había podido hacer por la marca, porque la gente dejó de vernos en la revista Motor, dejó de vernos, de oírnos en RCN Radio, dejó de oírnos en las emisoras regionales de donde venía una cantidad de nuestras ventas. Y nos fuimos a un modelo de una audiencia en digital que no le generaba confianza el producto. Y entonces ya no tenían como ese referente de, no, esto es un producto que funciona así, la gente lo conoce, hablan de él. Ah, y ahora me lo presentaron, venga, yo exploro. Si no, y estos, ¿de dónde salieron? O por qué ya no están allá, o qué está pasando. Entonces, ahí aprendí mi lección y afortunadamente fue rápido, pero, pero muchas marcas y muchas personas siguen, han caído en esa trampa, porque obviamente es mucho más fácil y uno como el que invierte, pues se puede cubrir un poco más, ¿no? Arriesga un poco menos al saber, mire, yo invertí 10, vendí 20. Sí, pero ¿cuánto dejó de vender? ¿Cuánto dejaron de conocerlo? ¿Cuánto vale la marca y cuánto genera el goodwill de la marca en las ventas finales? Entonces, son preguntas que hay que hacerse cuando uno está controlando estas inversiones y utilizando todos los medios. Escuchándote, recuerdo, yo vengo de medios. Yo trabajé 25 años en el periódico La Patria de Manizales y recuerdo un estudio, año aproximadamente 2010, que hicieron los periódicos en Londres, donde demostraban cómo se incrementaba justamente ese retorno de inversión a los anunciantes cuando invertían en televisión, en prensa y en digital, cuando dejaban de ser excluyentes tal y como lo planteas. Entonces, pues tuve ahí un Mm, flashback que no me acuerdo cuál fue ese estudio, pero, pero, pero sí recuerdo claramente que incluso por categorías lo mostraban y había unas categorías con mayor impacto que en otras. total. Importantísimos los roles. Hablemos de otro asunto clave en publicidad, todo el tema de la creatividad, Santi. ¿Tú crees que hay aspectos críticos en cuanto a creatividad para captar la atención en CTV o es igual a la televisión tradicional y lineal? Pues a ver, yo soy creativo y estudié publicidad y me maté durante años para tratar de ser lo más creativo posible. Pero con el tiempo me he dado cuenta que la definición de creatividad es la que es importante tener clara con los equipos. Para cada marca, para cada compañía, la creatividad tiene una definición diferente. Hay compañías que basan su marca en que la creatividad sea lo más disruptivo desde el punto de vista de entretenimiento y de storytelling. Y hay marcas en que definen la creatividad en encontrar la mejor eficiencia en la distribución de los recursos. Pues yo creo que la creatividad lo que nos permite es eh, trabajar dentro de una caja
para buscar los mejores resultados de acuerdo a unas reglas. Creatividad sin límites no es creatividad. Entonces, para mí eso es importante. Dentro de qué universo queremos jugar y cuál es la creatividad, la definición de creatividad para los diferentes marcos. Ahora, la creatividad lo que hace es captura la atención. Y yo creo que el juego es, independiente de qué sea creatividad, es cómo voy a capturar la atención. Cómo voy a utilizar los diferentes medios, las diferentes figuras para capturar la atención de mi grupo objetivo y de mis potenciales clientes. Y ahí es en donde comienza uno a entender los roles de los diferentes medios. Como la televisión y la televisión entregada por Internet, Connected TV, finalmente es un lugar en donde la gente va a tener un consumo pasivo, a diferencia, digamos, del consumo de video digital, que es un consumo como así en el celular, mucho más lo que llamamos una experiencia lean forward. La experiencia de televisión es una experiencia relajada, lean back, que tiene unos tiempos de consumo muy específicos. O sea, hoy el prime de televisión sigue siendo de las 7 de la noche a las 9:30 de la noche. Y ahí estamos, RCN, Caracol, Netflix, Max, Paramount, Apple, Canal RCNA, todos peleando por la atención de los mismos 35 millones de colombianos, ¿no? Que están ahí o 50. Entonces, cuando uno entiende que la creatividad, si estoy cogiendo una persona que está sentada en el sofá sola o con su familia o con un amigo o está echada en la cama viendo televisión, ¿cómo capturo su atención? Y yo creo que en un formato de televisión es hágalo reír, genérele una curiosidad, muéstrele un producto como no se lo ha mostrado nunca, sáquelo de su zona de confort, o si capturó las atenciones, páselo de una experiencia lean back a una, uy, ¿qué es esa vaina? Y la creatividad en el storytelling en televisión para mí sigue siendo muy importante. Pero muchas veces también depende de eh, entender las audiencias. Por ejemplo, las compañías de consumo masivo como las grandes superficies en el prime, en televisión, hoy en día sacan una mención donde dicen que mañana toda la carne va a estar al 50% de descuento. Cualquiera diría, pero es que eso no es muy creativo, ¿cierto? Pero lo creativo es que dijeron, ¿yo para qué cuento una historia sobre la carne y cómo la carne al 50% le cambia la vida al mundo y mejora la nutrición? Si lo que entendí es que a esa hora la gente está pensando en las cosas de la casa y lo que genera es ahorro. Y entonces cogí el horario más importante de la televisión o de, sí, televisión y televisión conectada para pegarle a lo que está pensando la señora mientras está viendo las noticias o la novela o la serie, porque la cosa está dura y no comen carne hace rato y, oiga, mañana está el 50%, pues démonos el lujo este fin de semana. La creatividad fue en entender los datos de consumo y las necesidades de la gente y dar un mensaje que le resuelva la vida, le capturó la atención. Entonces, es muy subjetivo, yo sé que ahí me voy por las nubes y todo eso, pero creo que la creatividad finalmente la define es dentro de qué caja estamos trabajando y entender qué rol jugamos en la vida de las personas. Hay una marca que me fascina que se llama Liquid Death, que es una marca de agua que comenzó a envasar agua en lata. ¿Y por qué? Porque se dio cuenta que la polución de plástico de las botellas de agua en el mundo era uno de los mayores contaminantes de plástico. Entonces, envasa agua en latas. Y hoy en día es una compañía que sus historias en comerciales o en redes sociales, en contenido audiovisual, son más entretenidas que las películas. Y la marca ha pasado a valer más de no sé cuántos billones de dólares, no por su distribución masiva en Estados Unidos, sino porque es una de las marcas más amadas por un sector de la población que le gusta el tema de sostenibilidad y no quiere consumir plástico. Y la creatividad ahí es muy loca. Yo conozco al dueño y al director creativo, trabajé con ellos en Crispin, y estos dos tipos eran los más locos de toda la agencia. Y siempre lo que presentaban era demasiado loco para todas las marcas. Se aburrieron y crearon una marca
para ellos poder ser lo más creativos posibles dentro de lo que era la definición de creatividad de ellos. Clarísimo. ¿Y darías algún consejo para diseñar una estrategia que integre CTV con el resto de canales digitales o con el resto de canales on y off, diría yo? Sí, yo creo que uno de los retos que tenemos hoy en día en el mercado es que después de 20 años de Internet, seguimos teniendo un modelo de compra separado. Entonces uno va y ofrece su plataforma completa, pero las marcas compran, no, televisión, cómpremelo con este, digital, cómpremelo con este, radio con este, BTL con este, experiencias físicas digitales con este. Y la marca se toma el trabajo después de decir, mire, todo mi esfuerzo fue por acá, pero la forma en que compran es separado. Yo lo que creo que hay que entender es, entienda con qué jugadores y qué socios quiere armar su estrategia y cómprelos por su capacidad entera de distribución de su contenido, de su marca o de su mensaje. Una plataforma, aquí la cuña de RCN, una plataforma como RCN le da a las marcas televisión lineal, televisión por cable, televisión conectada, streaming de audio y de video, redes sociales, plataformas informativas y experiencias BTL. Si no se lo compro a ellos como un todo, entonces tengo el problema de decir, ¿cómo hago para saber cuál es más rentable, cómo me da la marca aquí y allá, por qué es más caro esto que lo otro? Y pongo ahí una compañía como estas a decir, tengo un problema porque aunque estoy logrando distribuir un contenido en diferentes formas, adaptado a los diferentes canales, las marcas no lo están viendo como es. Entonces, mi recomendación es, hoy una de las métricas que a mí más me gusta es cuál es el alcance incremental que me puede dar con todo. Alcance Ujú. incremental. Para finalmente decir, mire, yo con toda su plataforma tengo un alcance total de esto. Ahora sí sentémonos a negociar precios, salidas, la distribución, campañas, servicios adicionales, todo lo demás. Pero yo lo que pensaría siempre es, por ejemplo, en RCN Televisión, en seguidores en todas sus redes sociales, tiene 100 millones de seguidores. Y las marcas se enredan pensando un poco en con qué influenciadores masivos puedo trabajar que estén en redes, pero no lo ven a uno como un influenciador que genera contenido. Entonces, creo que si uno piensa en una métrica es alcance incremental y la otra es sálganse de la definición o la predefinición que tienen de lo que es un medio, de lo que es un influenciador, de lo que es un creador de contenido y comiencen a entender cómo juegan estos diferentes creadores de contenidos y distribuidores de contenidos para que mi viaje viva en sus historias, mi marca viva en sus historias o pueda viajar a través de sus canales. Es decir, yo, por ejemplo, muchas veces me siento con clientes y les digo, venga, ¿por qué, por qué no cree que RCN con sus, no sé, creo que son 20 millones de seguidores en Facebook, canal RCN, no es un influenciador importante de RCN cuando tiene un engagement de tanto y un alcance de tanto y lo que hace es contenido creativo porque yo tengo un negocio con Facebook y es que mi contenido lo monetizo. ¿Y sabes cómo logro monetizar? Haciendo contenido que a la gente en Facebook le guste. Si yo hago contenido que no les guste, Facebook me quita la calificación y me castiga, como a cualquier creador de contenido, como a cualquier influenciador que vive por su engagement. Entonces, creo que yo lo que diría es pensar siempre en los alcances incrementales para poder lograr todas las métricas que se derivan después en el funnel. Y lo otro que diría es trate de quitarse las preconcepciones que tiene sobre uno u otro de los jugadores en el ecosistema de medios y de contenidos y piense en su marca. ¿Qué le sirve a su marca y en dónde? Y se van a sorprender con lo que encuentren. Excelente. Santi, ¿qué viene? ¿Qué viene en Colombia con CTV? Pues yo creo que ahorita, digamos, la oferta local se puso caliente. O sea,
RCN y Caracol, este año 2025, lanzamos nuestra oferta de Connected Television. Mejoramos nuestra oferta de contenido. O sea, pasamos de tener cada uno un canal, así se meten a las dos plataformas, creo que entre los dos tenemos 10 canales, 15 canales de diferentes temas. Entonces yo creo que Colombia, y si lo mira contra Perú, lo mira contra Ecuador, contra Argentina, Chile, creo que en Latinoamérica estamos comenzando a tener un avance importante en eso. Entonces hay que aprovecharlo. Porque miren este dato. Amazon Prime, en el top 10 de las producciones más vistas en Amazon Prime, que es la segunda OTT grande en el país, 7 de las producciones son de RCN Studios. 7 de esas Mm. producciones son hechas en Colombia para colombianos. Y todos esos contenidos estuvieron en RCN entregando publicidad y generando audiencias masivas. Entonces, el contenido está, los canales están. Entonces, yo creo que viene una evolución de lo que es la televisión y de la oferta general de la televisión y hay que entenderla y aprovecharla. Y yo creo que lo que va a comenzar a ver a futuro es un mayor entendimiento de las audiencias de televisión. Vamos a pasar de unas fuentes únicas que son como el CNC o IVOPE, que le decían a uno ciertas cosas, a tener unas fuentes propietarias de los canales que van a poder dar mucha más claridad a los anunciantes sobre quién ve televisión, cómo ve televisión, qué ve en televisión y por qué ve televisión. Clarísimo. ¿Y ese cambio, crees tú que algún día llegue a apagar la televisión tradicional? Que es lo Jamás. mismo que le dicen a los medios, este impreso se va a La, acabar. No. la televisión, a mi modo de ver, la televisión gratuita, masiva, con buenos contenidos, va a continuar existiendo. Creo que ese es un medio moderno de alguna forma, finalmente, y que responde a un momento del día de la gente. O sea, la televisión se acaba el día en que los colombianos encuentren algo mejor que hacer de 7 a 11 de la noche. Hoy lo que está pasando es que están encontrando que la forma por donde lo consumen, la tecnología que usan para consumirla, cambia un poco. La oferta ya está otra vez en todas partes, pero la gente no va a dejar de ver televisión. ¿Cómo la ven? Está cambiando y puede cambiar más, pero la gente quiere ese momento del día es tan importante como el almuerzo, el desayuno y la comida. Entonces yo no creo que en Colombia eso vaya a pasar porque además hay un elemento, creo que geográfico de nuestro país que hace que el tema digital eh, sea un poquito más difícil en ciertas regiones y la televisión tiene eso cubierto. Pero además un elemento también socioeconómico y de acceso a internet de ancho de banda alto y a buenos precios, que con el tiempo se irá bajando y hay una cantidad de teorías, pero, pero es que nada le gana gratis y nada le gana gratis fácil. Entonces yo creo que va a haber un mix siempre. O sea, yo hoy, por ejemplo, que consumo a través del app de Canal RCN, en mi casa hay una televisión en donde uso el TDT y otra donde uso el app. Y es la misma Ujú. experiencia para ver televisión lineal. Ahora, si quiero ver un tema eh, de on demand, pues uso la app, pero el consumo es un mix. Entonces, yo sí creo y soy un fiel creyente que la televisión en Colombia tiene una evolución y puede que lleguemos a un punto en donde, no sé, estemos 50-50 en consumo, en división de audiencias. Lo importante y el mensaje más importante es hacer contenidos de alta calidad es muy costoso y generan valor cultural y generan valor em, en la sociedad. Yo creo que es muy importante darle el valor todos como colombianos y como eh, los dueños de la industria y los responsables de la industria. Eh, Porque lo que no puede llegar a pasar es que se baje la publicidad
y la inversión en estos contenidos y entendiendo para qué sirven, que pues que nos quedemos todos viendo los videos de gatitos en algún lugar, en alguna plataforma, porque es lo único que podemos producir. O sea, hacer contenido cuesta mucho dinero. Amazon Prime le invierte al contenido en Colombia y ahí está el resultado. 7 del top 10 son productos de RCN Studios colombianos, hechos para colombianos, entregados por Amazon. Amazon hoy en día no tiene publicidad, al futuro probablemente tenga, quién sabe, pero esos contenidos están en el app de Canal RCN para que los anunciantes se puedan montar con sus marcas ahí y hacer su rol de generación de awareness, conciencia y construcción de marcas y presentación de productos, para que puedan vender y crecer sus negocios. Eso es lo que creo yo. Perfecto, Santi. Y aquí hablando de crecer negocios, ¿tienes algún caso de éxito, de alguna campaña exitosa en CTV o algún caso de fracaso? Porque pues bien, creo que a veces no hay que hablar solamente del éxito. Algo que nos quieras compartir. Pues no es específicamente de CTV porque realmente lo que vamos es un mes operando con nuestra plataforma de Connected Television, pero es un caso integral que estamos teniendo ahorita y con televisión. Eh, y es una compañía que vendía arroz en Colombia, que no era anunciante de televisión y decidieron tomar el riesgo de arrancar a hacer publicidad en televisión alrededor de un contenido, ni siquiera metidos dentro del contenido específico porque ya está ocupado por otra marca, pero dentro del contexto de la cocina y de MasterChef. Es una compañía que empezó con una inversión de 200 millones de pesos el año pasado, creció sus ventas alrededor de 10 veces, pero además llegó un problema, dijo, tengo un problema y es que ahora necesito más arroz. Ya todo el arroz que tenía lo vendí, necesito más arroz, pero triplicaron su inversión en televisión porque encontraron la forma de tener más arroz. Y y esa campaña operó tanto en televisión como en televisión digital, porque los mismos comerciales llegaban a una audiencia extendida. Y lo que veíamos era que teníamos una masividad enorme en, en televisión, pero un alcance incremental así fuera un poquito pues chiquito, casi que insignificante por el alcance que teníamos en ese momento, pero era un alcance adicional. Y ellos entendían eso como marca y dijeron, no nos importa que sea eh, un alcance menor, pero estamos viendo dos audiencias diferentes de configuraciones diferentes y las queremos las dos porque las dos están dentro de nuestro plan de audiencias y de compradores. Otro caso que vimos de éxito era eh, ahorita, pero no es tanto Connected TV, pero es la integralidad de medios. En la Casa de los Famosos tenemos un anunciante que vende papas. Es una marca chiquita, nueva, que tiene una distribución no la más grande de todas, pero la gente comenzó a verlo en televisión en las galas y en el 24/7. Hoy tenemos la Casa de los Famosos 24 horas, 7 días a la semana, con más o menos el promedio de usuarios por minuto es de 60.000 usuarios por minuto. En el Prime llega a 250.000, 300.000 usuarios conectados concurrentes. Y estas papas, los famosos que están en la casa se las comen con unas ganas increíbles y la gente se ha enloquecido en redes sociales recomendando y buscando dónde comprar las papas. Y es que el cliente tenía un tema y es que tenía una distribución, pero no era la distribución masiva que una plataforma de Connected Television de 24 horas, 7 días a la semana, le estaba dando la exposición a su marca, que la gente, la tendencia se volvió es, ¿dónde encuentro esas papas? No las encuentro. Y al cliente le tocó voltearse, hacer negociaciones rápidas, casi que en tiempo real ahorita con la casa, para incrementar su distribución
a más puntos de venta a nivel regional y con otros que lo codificaban en otras grandes superficies para poder suplir la demanda que estaba teniendo. El tipo tenía las papas, tenía la marca, la gente lo estaba pidiendo, pero su reto se volvió un tema de distribución. Entonces, ahí como hay veces digo, tuvo un happy problem, y es que querían sus papas, pero no tenía cómo entregarlas. Para mí eso es un exitazo. No, maravilloso, qué buenos casos, pues además que supongo que muchas de las personas que están escuchando esto están familiarizadas justamente con estos espacios. Bueno, Santi, qué conversación tan sabrosa. Estamos llegando al final, pero no te puedo dejar ir de acá sin hacerte una pregunta. ¿Qué representa para RCN Televisión ser afiliado a IAB Colombia? RCN Televisión ha acompañado IAB desde hace varios años, y lo que ha visto en el último año, a mi modo de ver, que soy el que desde RCN Televisión tiene la mayor conexión con IAB, es un cambio de 180 por tratar de darle un valor a la industria desde el punto de vista de entendimiento de lo que es esta industria, de desarrollo del conocimiento de la gente en la industria y de conexión entre los diferentes actores para generar valor y generar crecimiento. Entonces, para mí es muy chévere hacer parte de IAB, viendo que eh, hoy en día, todos los días, todos los meses, todas las semanas, se está encontrando un nicho o una necesidad para generarle valor a la industria. Y yo creo que ese es el rol de un gremio como este, es cómo a través del conocimiento que tenemos todos y de las necesidades que tenemos compartidas, generamos oportunidades de crecimiento y oportunidades de generación de valor para crecer una industria. Bueno, yo me voy muy feliz. Creo que nos diste una clase maravillosa de CTV. Dicho sea de paso, una cuña para quienes estén interesados en este tema. Desde IAB tenemos ya una mesa de trabajo de Connected TV, donde claramente Santi hace parte y otros tantos actores relevantes. Entonces, este año se vienen cosas chéveres porque tenemos, como decías tú ahorita, tenemos que evangelizar, tenemos que enseñar y hablar de esto, y pues por eso me voy hoy tan contenta porque aprendí un montón de cosas escuchándote, Santi. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a RCN y pues a nuestra audiencia. Nos oímos y nos vemos en otro espacio. Chao, Bueno, chao. muchas gracias, saludos a todos y bueno, nos vemos pronto. Esto fue Al Aire con IAB Colombia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a los próximos episodios. Hasta la próxima.